Qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes para sentarnos a la mesa todos y degustar de su palabra, hermanos. Yo estoy muy contento porque cada día uno mira más la misericordia de Dios, cada día miramos cómo Dios nos prepara y nos guarda de tantas cosas que están ocurriendo en este mundo, y la bendición más grande es saber y esperamos en el Señor que Él nos ayude a pelear una buena batalla. Él está sembrando una palabra, pero esperamos que se levanten ese ejército de soldados dispuestos a pelear, luchar por la verdad, sacar esta verdad a luz, una verdad que la necesitamos todos. Quiero, hermanos, invitarles a que leamos en el Evangelio de Juan las palabras de nuestro Jesús, y voy a predicarles en el nombre de Jesús de Nazaret, el primogénito de todas las cosas, de quien se origina la palabra, la salvación y todo lo demás. Vamos a predicar en ese nombre, porque en ese nombre nomás hay salvación. Hemos estado hablando, hermanos, de qué es lo que está buscando Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios y qué es lo que buscan los hombres? Que es completamente opuesto. Hoy miramos, hermanos, a través de los medios religiosos, que cada pastor o cada lugar o cada denominación tiene su propia visión. Usted no nota que cada persona tiene su visión y trabaja en pro de su visión. Pero hay que tener presente cuál es el propósito de Dios, cuál es la visión de Dios desde que se originó, desde los inicios, qué fue lo que Dios se propuso hacer. Y si todo lo que yo hago no está direccionado hacia ese propósito de lo que Dios está haciendo, mi hermano, déjeme decirle que va a ser un tremendo fracaso, ya que todas las cosas tienen que estar hechas en conformidad con su voluntad. Pero quiero que leamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Escuche, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué fue lo que Dios se propuso hacer desde Adán? La Biblia dice en el libro del Génesis: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Uno de los propósitos de lo que Dios está haciendo es formar a los hombres a imagen de Él. Todas las visiones que no estén direccionadas hacia este propósito están desenfocados, hermanos. Estos días les mencionaba que hay personas que llevan escuchando la palabra mucho tiempo, que la palabra ha sido sembrada en ellos, y la razón de por qué esa palabra no ha dado fruto, nuestro pensamiento no se ajusta a las directrices del Espíritu, lo que el Espíritu realmente quiere hacer. Y si yo no estoy en conformidad con lo que el Espíritu quiere hacer, nos vamos a encontrar con un tremendo fracaso. Quiero que leamos, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Quiero que leamos esos pasajes. Esto tendría que ser, hermanos, nuestra visión en Dios, entre tanto que estamos en esta tierra y que Dios nos da la oportunidad de vivir unos días más. Gloria al nombre de Jesús. Dice así: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanecer en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada se puede hacer. Separado de Jesús, no se puede hacer nada. En los días atrás les decía que nosotros compartimos de la unción de Cristo y que el Espíritu lo que nos hace es participar del tronco que es Él. Pero hermanos, ¿cuántas personas llevan una vida todavía que no han logrado aprender a descansar en el Señor? Y la razón es simple, hermanos, no estamos en Él todavía. Si hay algo que nosotros no hemos aprendido a hacer, es a sujetarnos realmente a Jesús. Hoy se vive un evangelio sin aprendernos a sujetar a Jesús como el buen pastor. Hoy hablamos de seguir al Señor, pero no hay una sujeción, no hay una sujeción real, fuerte y permanente a nuestro Jesús. Porque yo les pregunto y me pregunto a sí mismo, hermano, ¿cuántas cosas yo no he sometido a la voluntad entera de Jesús, sometiéndome a sus dictámenes por la palabra? Sino que es muy fácil seguir a Jesús en la religión, es muy fácil seguir a Jesús en la religión o en las inclinaciones de mi corazón, siendo eso carne, a seguir a Jesús en las demandas simplemente de su palabra, en una vida de sujeción. Vamos a tener que buscar a Dios y desnudar nuestros corazones delante de Él. Vamos a tener que buscarlo de una manera muy intensa y profunda. Porque la razón, hermano, es que Dios no dará sus valiosos tesoros ni sus poderosos dones a quienes se contienen únicamente en ser un cristiano mediocre y superficial. Dios no le va a dar sus dones a una persona que no tiene una identidad realmente con Él. Una persona que no se ha sometido directamente bajo la potestad de Jesucristo como el buen pastor. Yo le digo, hermano, la Biblia dice Jesús es el buen pastor. El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando Jesús no es el pastor nuestro, a veces dejamos que Jesús pastoree las cosas que nos convienen. Pero realmente someternos a un ser en una completa vida de sujeción a Él, sin decir nada, sujetos a su palabra aunque no esté de acuerdo, en obediencia, a veces preferimos más bien dar la vuelta. Preferimos dar la vuelta y renunciar porque nos parece demasiada exigencia. Y en ocasiones confundimos las intenciones en nuestro perverso corazón. Entramos a creer que son los hombres los que hacen las cosas y no somos capaces de ver la dirección del pastor Jesús. Jesús, la Biblia nos enseña que Él como pastor dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted conoce la voz de su pastor? ¿Estaremos dispuestos a dejarnos direccionar por la voz de Jesús como pastor? Hoy, hermanos, vemos multitudes. Vemos una cantidad de personas que se congregan como ovejas sin pastor. Y en ocasiones estamos siguiendo las intenciones de un pastor que no tiene a Jesús como pastor, porque ese es otro problema que estamos viendo en este tiempo, hermanos. Hay gente que son pastores de la denominación o pastores del sistema que no están siendo pastoreados por Jesús, por la autosuficiencia que cada uno de ellos tiene, como hay creyentes también.
Hay creyentes que por el hecho de decir que tienen mucho tiempo en el Evangelio, no descubriendo, no percibiendo que ese mucho tiempo es Dios buscando la forma de cómo intervenir en él y de cómo poderlo direccionar, de cómo poderlo dirigir. Y Dios simplemente nos da la oportunidad de cada día hasta que Jesús se convierta realmente en lo que debe de ser para nosotros. No solamente nuestro Salvador, sino nuestro pastor. Renunciar, hermanos, al camino ancho se torna bien difícil. Hay personas que aunque estamos siguiendo a Jesús en la religión, seguimos caminando en el camino ancho, siendo pastores de nosotros mismos, donde no le permitimos a Jesús que realmente pastoree nuestras vidas y dejar que nos introduzca por ese camino angosto, por ese camino estrecho, por ese camino que a duras penas cabe Él nomás. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, lo que está diciendo es que nada de lo que no sea Él no cabe por esta puerta. Nada entra si no es Él nomás. Hoy vemos la mediocridad. Dios no va a dar sus dones ni va a producir frutos en las personas que tienden a tener esa condición mediocre y superficial. A quien solo busque hacer lo menos que pueda y a pesar de esto ir al cielo, esta es una gran equivocación. Está en una equivocación tremenda saber que entre menos haga para Dios va a pretender creer que va a ir al cielo de esta forma. Tenemos que entender, hermanos, que si hay algo que Dios está buscando es el fruto. Es el precioso fruto de la vid. Dios espera encontrar gente que le busque espiritual y verdaderamente con un corazón sincero. Dios espera encontrar en esta generación, hermanos, porque a través de todas las generaciones, Dios siempre ha encontrado hombres y mujeres dispuestos a buscarlos verdaderamente fuera de los estándares de la religión o de las inclinaciones mentales o de lo que usted piensa o de lo que usted cree. Dios a través de la generación se ha encontrado personas que se han querido ajustar solamente a la palabra, dejándose direccionar por ella. Todos los grandes campeones de la fe, hermanos, pasaron por pruebas bien duras, pasaron por tribulaciones, pasaron por angustias, pasaron por pruebas, por pérdidas. Ejemplo, Dios le dijo a Abraham que abandonara a su familia. Dios le pidió, cuando una persona es direccionado, Dios le pidió a Abraham siendo un hombre pagano todavía. Se le revela a Abraham y le dice, salga de su tierra y de su parentela. Dios no va a dirigir a alguien que no se va a dejar pastorear. Dios no va a contender con la naturaleza del hombre, porque eso fue lo que dijo en el libro del Génesis. No contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, hermanos. Por eso leamos el pasaje, lo que nació de la carne es carne, y con la carne no se puede. Por eso se necesita experimentar un verdadero nacimiento del Espíritu para poder ajustarse y someterse realmente bajo la facultad y la autoridad de Jesús. Dios espera encontrar ese tipo de gente que le busque, hermano, como Abraham. Dios le dijo a Abraham, váyase de su tierra, váyase de su parentela, salga del medio de su familia, renuncie a sus amigos, renuncie a su pueblo natal, renuncie y salga. Váyase a la tierra que yo le voy a mostrar. Yo le tengo una tierra destinada, pero tiene que salir. Hermanos, una muchas veces quiere dar fruto sin renunciar. Dar fruto sin renunciar al camino ancho. Sin renunciar a los acomodos naturales que uno maneja. Por eso para muchos el evangelio se está convirtiendo en una religión
de simplemente ir a una reunión y salir, pero sin frutos. No se manifiestan los frutos del Espíritu, no se manifiestan los frutos que se tendrían que dar. En estos días, si el Señor me lo permite, vamos a estar hablando de los frutos que Dios espera de nosotros. Porque muy folclóricamente uno dice, no, Gálatas 2, dice, Gálatas 5, 22, dice más, el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad. Y no lo sabemos de memoria, pero no hemos escudriñado si esos frutos en nosotros están realmente fundamentando. Es fácil ver eso en las Escrituras. Es fácil ir a Gálatas y mirar los frutos del Espíritu. Pero tendría que ser mucho más fácil que la gente fuera a nuestras vidas y viera esos frutos. Que la gente fuera y viera los frutos del Espíritu en un hombre de carne y hueso. Gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Que eso se lograra ver en la vida, hermanos, de los que profesamos la palabra del Evangelio, tendría una visión completamente diferente. Sacar, hermanos, las Escrituras nos enseñan algo que cada día tenemos que tener presente, que nosotros somos las cartas que el Señor espera que todo el mundo lea. Después de que Abraham obedeció al Señor, Dios le promete a Abraham un hijo, un heredero. Note el fruto. Hermanos, para dar fruto, primeramente hay que aprender a obedecer. La obediencia de Abraham a Dios produjo un fruto que fue Isaac. Recuerde que Isaac no hubiera nacido si Abraham no sale. Si yo no salgo de donde Dios me está diciendo que salga, el fruto que Dios espera de mí jamás saldrá. Jamás dará vida, jamás se producirá en mi vida. Dios le dice a Abraham que salga. Y después que él salió, recuerde que Dios le promete un hijo. No se lo dio, se lo prometió. Y Dios empieza a tener un proceso con Abraham hasta que ya Abraham llega al clima total del trato de Dios. Y Dios le da lo que le prometió, un hijo. En el tiempo que usted lleva en Cristo, ¿cuántos hijos nacidos del Espíritu tiene usted? ¿Cuántos hijos nacidos del Espíritu tienes tú? ¿Cuántos hijos han nacido por el fruto? Ahora, si no hay fruto, no hay semilla para sembrar. Y a veces hasta la misma familia empieza a pasar trabajo. Donde uno quiere que los hijos se conviertan, que el esposo se convierta, que el tío se convierta, que todo el mundo se convierta. Y les hablamos de Cristo de una u otra forma. El problema no es cuánto les hablamos de Cristo. El problema es si yo tengo el fruto, porque del fruto es que sale la semilla. El problema es si la semilla, si yo ya tengo el fruto, porque el árbol, el fruto sale de uno, la semilla sale de un fruto que ya ha llegado a su nivel de madurez. Dios a Abraham le dice salga, y Dios le promete un hijo. Y Dios le dio y le dijo que en Abraham, en Isaac, el heredero, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En Génesis el capítulo 12, del 2 al 3. Ahora, hermano, después de que Dios hace eso, 20 años después del milagroso nacimiento de Isaac, esto ocurrió cuando Abraham ya estaba viejo. Dios lo llama una vez más y le dice, sacrifíqueme a su hijo. ¿Sabe cuántas cosas, hermanos, Dios muchas veces le da a uno? Y que esas cosas se constituyen como si fuera el todo de uno, que cuando Dios nos pide que renunciemos a ellas, preferimos renunciar al camino de Cristo antes de renunciar a las cosas que consideramos que Él nos dio. Dios, hermano, le dice a Abraham, sacrifica a su hijo, que sacrifique lo que más ama.
una persona, escúcheme, en el nombre de Jesús se lo voy a decir, jamás va a sacrificar lo que no ama, al menos que no tenga a Jesús como pastor dándole una verdadera sujeción por amor, no por imposición. Porque Jesús no es un terrorista al que yo tengo que seguir por temor o por miedo. A Jesús se sigue por amor, y cuando se sigue a alguien por amor, se está dispuesto a soltarlo todo. Realmente eso pasa cuando conocemos quién es Jesús. Y cuando uno conoce quién es Jesús, hermano, se somete. Entra a estar en sujeción de ese ser que ama. Abraham conocía a Dios, y ustedes saben que a través de las Escrituras se menciona que Abraham no le rehusó darle a su hijo. Abraham pasó la prueba, pasó esa prueba, la pasó. Pasó la prueba, amaba a Isaac. Las Escrituras dicen, hermanos, que Abraham creyó a Dios y que eso fue tenido en cuenta según justicia. Abraham es el padre de aquellos que tienen fe en las Escrituras. La fe, creer a Dios, está estrechamente unida a la obediencia. Está estrechamente unida a la obediencia. Cuando no hay obediencia es porque no hay sujeción, y cuando no hay sujeción es porque no conozco mi pastor, no sé quién es mi pastor. A veces tenemos el pastor como la figura que Dios tiene en la iglesia, porque Jesús como pastor tiene una figura en la iglesia que son los pastores. Hablo de los pastores del reino, estoy hablando de los pastores que realmente saben quién es el Señor. No estoy hablando de esa parranda de sinvergüenzas que solamente están pensando en cómo les sigan su visión para crecer sus intereses. Estoy hablando de esos pastores que dan su vida por las ovejas. Todos los pastores no dan su vida por las ovejas. Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay pastores que Dios ha colocado que dan su vida por las ovejas, pero hay pastores que no dan absolutamente, porque solamente están pensando en la lana para ellos, para calentarse en ellos. Pastores que no hacen nada por nadie. Ven al lobo y no les interesan las ovejas. Son los pastores del sistema. Y ahora les voy a mostrar qué sistema. En su momento, porque hay pastores del sistema religioso, porque la Biblia los muestra. Cuando hablamos de la obediencia, hermanos, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es estar dispuestos a obedecer a Dios si le creemos verdaderamente a Él, cueste lo que cueste. Cuando uno le cree al Señor, cueste lo que cueste, pase lo que pase, tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar, camina. Abraham no escatimó a su propio hijo y estuvo dispuesto, hermanos. Si uno no está dispuesto realmente a obedecer a Dios, entonces tampoco debe ir más lejos de lo que está haciendo. No debe de ir más lejos, no siga la razón. Si nosotros estamos enseñando la palabra como el Señor nos la está regalando, y usted no está dispuesto a ir más lejos, se puede meter en un tremendo problema por no obedecer. Por no obedecer a las demandas de Dios. Tiene una gran responsabilidad por negarse a orar según el conocimiento que ha tenido por la revelación de la verdad. Hay una responsabilidad cuando usted escucha la palabra y rehúsa no moverse en lo que Dios le está mandando.
A veces decimos la palabra es muy buena. La palabra no solamente tiene que ser buena para escucharla, es mucho más satisfactorio cuando yo tomo esa palabra y la llevo a la realización para que finalmente Dios muestre el fruto de la obediencia. La obediencia trae un fruto, el fruto que Dios está esperando. A Dios no lo apasiona de ver cuánto predico, cuánto hago cosas. Dios lo único que espera ver en mí es el fruto como resultado de una vida de obediencia. Por eso para una persona dar fruto, es imposible que dé el fruto del Espíritu si no aprende a obedecer. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo, hombre, él sabe que le es necesario nacer de nuevo. Es usted maestro, conoce la religión, conoce las leyes, pero no conoce la verdad viviente. Hay gente, hermanos, que conoce la Biblia, conoce la doctrina de su iglesia, conoce la fundamentación de su iglesia, pero no conoce la verdad viviente. Por eso nunca se podrá sujetar a lo que no conoce. Yo no me puedo sujetar a lo que no conozco. Solamente me puedo sujetar a aquello que he tenido un encuentro real. Dios, hermanos, no quiero ocasionar, si usted no está dispuesto, hermano, a orar según la revelación de la verdad, será mejor, hermanos, que no sepa nada. Hay cosas que es mejor no saberlas si no se está dispuesto a caminar, hermanos, en esa verdad. Será mejor no saber nada de muchos asuntos, porque de ese modo su responsabilidad será menor. Recuerde que las Escrituras dicen que al que más se le da, más se le demanda. Entre más entienda usted la palabra, se está haciendo más consecuente a que tiene que obrar de acuerdo a la palabra que está recibiendo. Porque usted se hace responsable, usted se hace completamente responsable de todo lo que se dice. Que Dios tenga de todo misericordia y nos ayude, hermano. Si nosotros miramos, gloria al nombre de Jesús. Si no hay obediencia, no hay fruto. Si no hay una vida de sujeción a Jesús, no hay fruto. El ministerio de Jesús, hermano, fue precedido por la predicación de Juan el Bautista, que fue un profeta singular en muchos aspectos, pero no tan extraños como muchos predicadores de hoy en día. Juan predicó el arrepentimiento de una manera muy sencilla, y era de esta forma: arrepentíos, aparejad el camino para la venida del Señor. Si estamos verdaderamente arrepentidos, nuestra vida cambiará, dará una transformación, y en ella verán los frutos de ese arrepentimiento. Una persona arrepentida realmente da frutos. Hay gente que está en los círculos evangélicos que se arrepintieron de pronto, presionados porque alguien los presionó y sabía que tenía que hacerlo, pero no hubo un arrepentimiento real porque no hubo una revelación. Por eso esas personas llegan a los círculos evangélicos y nunca cambian de vida. Siguen mintiendo, robando, adulterando, haciendo lo malo. Se sigue haciendo lo mismo porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque el auténtico arrepentimiento trae una conversión, trae una transformación de manera de pensar y de manera de actuar. Juan dijo: ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3 del 1 al 11. El tiempo, hermanos, se está acabando y la hora del juicio final se está acercando.
Esto fue lo que le aconteció a los judíos por ser los que rechazaron el mensaje, por haber rechazado a Jesús, a quien Juan el Bautista había anunciado continuamente. Hoy las personas se les está predicando, y aún de los que están en las bancas, se les está predicando del evangelio y se sigue rechazando a Jesús. Se sigue rechazando a Jesús de una forma. Se sigue rechazando el evangelio, se sigue rechazando el Señor, se sigue rechazando la salvación, se sigue rechazando su gracia. La que hoy se está predicando de igual manera. No tuvieron que esperar mucho tiempo para ver cómo su nación era destruida y los sobrevivientes desterrados y presos por todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. En esta época, hermanos, Dios promete vivir en un templo que no ha sido edificado por las manos del hombre. El templo de Dios ahora es un pueblo que se ha arrepentido de sus malos pecados. Un pueblo que ha querido entregarle al Señor, entregar su vida en una vida de completa sujeción. Usted se ha preguntado, hermano, ¿hasta dónde usted es un hombre que vive sujeto? ¿Hasta dónde realmente hemos aprendido a vivir una vida de sujeción? Hay muchos creyentes que asisten a las jaulas, podemos decir así, se encierran a cumplir un rito como si fuera algo religioso, pero hermanos, que no se sujetan a nadie. Y si no se sujetan a nadie es porque no conocen quién es Jesús. No ha habido una verdadera vida de arrepentimiento, hermano. No se ha experimentado el primer paso. El primer paso para ir al cielo es el arrepentimiento. La negación, la sujeción a Jesús. Sin sujeción al reino no hay cielo, no hay nada. Solamente queda una horrenda expectación de juicio y de hervor, fuego. Solamente al infierno, hermanos. Las Escrituras dicen en la carta a los Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare o destruye el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Hay personas que no tienen esa conciencia de saber que Dios está en ellos. Piensan que han recibido una religión y no han percibido que no fue una religión que recibieron, sino a Jesús. Fue a Jesús que se recibió y está sentado en el trono de nuestro corazón, para dar fruto, hermanos. Escúcheme, se los digo en el nombre de Jesús. Se los digo en el nombre de Jesús. Para dar fruto, se tiene que vivir una vida de obediencia. La obediencia es lo que produce los frutos. Usted puede conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Puede conocer hermenéutica, homilética. Puede conocer todo lo que quiera conocer. Puede leerse todos los libros del mundo y toda la historia de todo lo que quiera de la parte de las cosas espirituales. Pero lo único que produce el fruto no es el conocimiento que usted adquiera de él, sino la obediencia a ese conocimiento. En este momento, en la obediencia a Dios y a su palabra, es dejar que Jesús realmente se convierta en el pastor de la vida nuestra. Si Jesús no es el pastor de la vida nuestra, si no es el quien va a pastorear nuestras vidas,
será imposible dar ese fruto que Dios está esperando. La única manera, hermanos, en el nombre de Jesús se lo digo, aprendamos a obedecer. Aprendamos a ver a Jesús como nuestro pastor para que aprendamos a sujetarnos a las cosas que han sido establecidas por Él como pastor. Si no, hermanos, Dios seguirá buscando. Dios seguirá buscando. En el libro de Santiago 3, Santiago 5, el versículo 7 al 8 dice: mirad que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando pacientemente hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes y confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Padre Celestial, te doy gracias en reunión con mis hermanos por esta palabra que has colocado en mi corazón, en mi mente, en mi ser, Dios, para compartirla con mis hermanos, Dios mío. De nada sirve escuchar tu palabra si no la ponemos por práctica, no la ponemos por obra. Padre, el Isaac en nosotros jamás nacerá si no aprendemos a obedecer realmente. Si no aprendemos a tener una vida de obediencia a ti, a tu palabra, Señor, sin reprochar, solamente una vida de continua obediencia a ti. Dios mío, seremos árboles estériles, árboles sin frutos, Señor, como el árbol que descubriste, el árbol de higuera, al cual te acercaste, oh Jesús, y no encontraste fruto en él. Y dijiste, Señor, tú maldijiste la higuera por no encontrar fruto. Nunca jamás haya fruto en ti. Permite, Señor, que cuando tú vengas, los frutos, el fruto del Espíritu en nosotros, sea una evidencia clara que soy ciudadano del cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, por tu Espíritu, a entenderte en todo momento. Bendigo a todos mis hermanos y que esta palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra y que dé fruto para vida eterna. La paz de Cristo para todos, y mañana, si el Señor no ha venido, continuaremos al aire. La paz de Cristo para todos mis hermanos y pastores en Cristo Jesús.